Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, con el volcán Pichincha a mis espaldas y con la camiseta del Ecuador. Las dos que nos recuerdan aquellas estrofas del himno nacional que dicen: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara suerte, Gran Pichincha, prevén la muerte de la patria y sus hijos al fin, hunde al punto en tus hondas entrañas, cuando exista en tu tierra el tirano, huela solo cenizas que en vano busca el rastro de estar junto a ti. Hoy estamos ante un gobierno que no sabe dónde está parado, no tiene idea de lo que es el Ecuador. Los gobernantes que tenemos ahora, Guillermo Lasso y Borrero, son personas que quieren vivir en un mundo que ya no existe. El día de ayer, el vicepresidente ha celebrado las bodas de su hijo en el Palacio de la Presidencia con miles de rosas, una cantidad exorbitante de rosas. Y nos preguntamos todos los ecuatorianos, ¿ese palacio es para que los gobernantes de turno casen a sus hijos? Y por cierto, olvidó el señor Borrero, el vicepresidente de Ecuador, que Guillermo Rodríguez Lara hizo lo mismo. Y el día que lo hizo, se anunció ya su caída. Esa se llama la maldición de Carondelet. Los gobernantes que casan a sus hijos en ese palacio tienen poco tiempo en el poder. Mientras tanto, el presidente Lasso viene a decir que los ecuatorianos tienen tierras, tienen barquitos, tienen fincas, tienen minifundios, tienen casitas, tienen todo. Él se olvida de cuántos ecuatorianos son los que tienen eso. Somos 16 millones de ecuatorianos y menos de 1 millón son los ecuatorianos que son propietarios en este país. El resto son trabajadores que un día están en una finca, luego en otra, un día en una camaronera, otro en otra, otros acompañan a los pescadores, otros acompañan al dueño de la lancha de pesca, otros trabajan de peones, otros son albañiles. La mayor parte de los ecuatorianos ahora son individuos que tienen que pagar la renta y salen a las calles a buscarse cómo ganarse el pan todos los días porque no hay trabajo en este país. Son los informales, aquellos que tienen su casita, los que tienen cómo tener algo. Tienen que salir corriendo de este país porque no tienen cómo pagar los impuestos, no tienen cómo pagar la luz, no tienen cómo pagar el agua, la educación de sus hijos, no tienen cómo pagar los impuestos como el predial. ¿Y qué es lo que tienen entonces que hacer? Embarcarse e irse a México para cruzarse clandestinamente a Estados Unidos. Esos son los verdaderos ecuatorianos. Claro, se olvidó que cuando él fue ministro, el superministro de Economía de Yamil Maguad, aquellos que tenían sus 4 cositas tuvieron que dejarlas aquí y salir disparados a España, a Italia, para poder desde allá enviar las remesas para que la gente pueda pagar el agua, la electricidad, la luz. Y este país se quedó sin la mano de obra calificada, sin la gente que tenía capacidad de trabajo. Nos llenamos de enfermos que se quedaban en este país, de familias y niños abandonados, familias divididas, viejos que tenían que cuidar a sus nietos. Y claro, cuando llegó Lenín Moreno, teníamos tantos discapacitados y tantos abandonados que Lenín Moreno logró juntarlos
darles derechos, pero al mismo tiempo los utilizó para poder ser presidente, y llegamos a tener un presidente discapacitado porque 1.400.000 discapacitados pudieron votar, y desde ese momento no nos dimos cuenta que habíamos escogido a un mediocre, a un individuo que no solo tenía incapacidad física, sino lo que es peor, incapacidad moral. No tenía ningún escrúpulo en mentir, en engañar, en traicionar, el traicionero. Hoy tenemos adelante de nosotros al presidente que veía el Ecuador desde el otro lado de su 4x4 o de su Mercedes-Benz, el que veía al Ecuador desde la ventana de su apartamento de lujo, que veía al Ecuador desde el escritorio de su banco. No era el ecuatoriano de poncho y sombrero como lo es ahora el líder campesino Leonidas Issa, que ve al Ecuador caminando y visitando pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, despertando la unidad, despertando la fuerza. Rafael Correa también fue un individuo que tuvo el gran problema de que no conocía a los ecuatorianos. Pensó que los honestos en el Ecuador éramos más, cuando desde hace 500 años sabemos que los deshonestos son más y han sido poder en aquellos 119 y ahora 120 gobiernos que hemos tenido. Un país donde la deshonestidad se volvió cultura, donde la traición se volvió cultura, donde mentir se volvió cultura. Eso no conocía, y entonces solamente hizo el altar para que los traidores, los miserables, los desgraciados llegaran al poder encabezados con Lenín Moreno. Hoy estamos a la espera de ver las medidas económicas que pueden resolver la trágica situación en que vivimos, donde no existe trabajo, producción, donde toda la gente está agotando sus ahorros, sus últimos recursos, está recibiendo y viviendo de las mesadas, de las remesas que le mandan del extranjero. Estamos ante una situación donde los ricos pueden celebrar el matrimonio ostentoso de sus hijos en el Palacio de Gobierno y pueden prestarse el dinero que se convierte en deuda internacional a pagar por generaciones a través de los bancos, de los créditos que son para ellos, y no solo que se reparten los cargos públicos, se reparten también las obras públicas, las embajadas, las becas, lo mismo que hizo Lenín Moreno. Ecuador sigue siendo el botín, y ahora con ese matrimonio de Borrero podemos darnos cuenta que nosotros los ecuatorianos pagamos el impuesto todos los días, y pagamos por los servicios, por el agua, por la luz, por el IVA, para que el vicepresidente se haga casar a su hijo en el palacio con un montón de rosas, mientras el pueblo está hambriento en las calles. Le suben el pasaje, le suben los combustibles, le quieren grabar más impuestos, le quieren asfixiar.
con una policía que está a la caída y un ejército que acompaña al presidente, listo para matar a cualquier ecuatoriano que se atreva a gritar: abajo Guillermo Lasso. Estamos en una situación en la que nosotros los ecuatorianos no vemos futuro, no vemos alternativas. Estamos en una situación en la que las empresas transnacionales multiplican el saqueo de nuestros recursos naturales y el presidente les ayuda diciendo que va a aumentar la producción de petróleo y que no va a impedir la extracción del oro y del cobre, que es algo por lo que se luchó Yacu Pérez para evitar que el extractivismo contaminara las aguas que nacían en las vertientes de los Andes. Estamos en una situación crítica que nos obliga a repensar el Ecuador, porque ahora los ecuatorianos son el juguete de los medios de comunicación y de los bombardeos mediáticos por internet. Se les puede manejar su conocimiento, su conducta. Gracias a la pandemia se les dice hasta la hora a la que tienen que ir al servicio higiénico. No pueden salir de sus casas, no pueden darse la vuelta, no pueden mirar para un lado ni para el otro, porque enseguida son los culpables de la pandemia y son los culpables de desobedecer al Comité de Operaciones Especiales, al COE. Es así, ecuatorianos. Muchas gracias.